Las actas de las sesiones 284 y 285 se ponen a disposición de los integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley 21.040, que crea el sistema de educación pública en las materias que indica. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley 21.040, que crea el sistema de educación pública en las materias que indica. Comunicación de los diputados Gustavo Sangüesa y Juan Santana, por la cual informan que han acordado pareo para la presente sesión. Oficio 1626 del Contralor General de la República, mediante el cual da respuesta a oficio 1350 de esta comisión, por el que se le solicitó otorgar la mayor solidaridad posible a la tramitación de la denuncia interpuesta en contra del alcalde de la comuna Juan Fernández por posibles contrataciones irregulares para el Liceo Bicentenario Insular Robinson Crusoe. Ordinario 881 al subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1438 de esta comisión, porque el que se remitieron los antecedentes proporcionados por la señora Catherine Duque, quien mantiene una deuda arancelaria con la Universidad de Valparaíso, dado que en el año 2019 el Ministerio de Educación le quitó la gratuidad obtenida el año 2018 por aparecer en sus registros con un título profesional obtenido en la Universidad Austral de Chile, lo que constituye una causal para no ser beneficiaria de dicha gratuidad. La comisión le solicitó analizar los antecedentes remitidos y realizar las gestiones administrativas pertinentes con la finalidad de subsanar este error y otorgarle a los estudiantes su derecho a la gratuidad. Ordinario 880 al subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1455 de esta comisión, por el que se le manifestó preocupación por la situación de la comuna de Ancud en relación a la crisis financiera que afectaría a la educación pública y que se traduce en una millonaria deuda de cotizaciones previsionales a los trabajadores de la educación. La comisión le solicitó reunirse con el alcalde y la mesa de educación de la comuna a fin de abordar la problemática y darle pronta solución. Correo electrónico del presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información, señor Thierry de Saint-Pierre, a través del cual informa que para esa entidad gremial es un honor haber sido considerado para exponer su opinión en el día de hoy. Sin embargo, a fin de preparar una presentación más detallada, solicita acceder a que su intervención se pueda realizar en una nueva fecha. Correo electrónico del presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile, CONAECH, señor Manuel Valenzuela, por medio del cual señala que en representación de la mesa directiva de las organizaciones que lo integran, con presencia en 10 de los 11 servicios locales en funcionamiento, solicita audiencia con la comisión a fin de exponer los argumentos de por qué, a su parecer y según la realidad de cada territorio, la ley 20.040 debe seguir su proceso normal de instalación según la respectiva calendarización publicada en el Diario Oficial, proponer algunas soluciones respecto a la problemática que enfrentan y referirse a los dos proyectos de ley sobre la materia. Copia de correo electrónico del funcionario de la Comisión Ingresa, señor Patricio Sierra, que ha dirigido al Contralor General de la República, la que solicita respuesta a correo anterior referido a solicitud respecto de fiscalización a la Comisión Ingresa en virtud de denuncias por incumplimiento de normativa del Código del Trabajo del año 2020, haciendo notar que la solicitud es una continuación de la investigación en la cual solo se solicita responder al suscrito sin que Contraloría se pronuncie respecto al fondo de las materias consultadas en la investigación. Correo electrónico del señor Danilo Herrera, del Centro de Políticas Públicas UC, a través del cual solicita audiencia con la comisión para presentar la investigación titulada Encuesta para monitoreo de colegios abiertos en tiempos de pandemia, de los académicos Susana Claro y Eduardo Undurraga de la Escuela de Gobierno UC, y Juan Pablo Valenzuela y Danilo Kuzmanit del Instituto de Estudios Avanzados en Educación CIAE de la Universidad de Chile. Da la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Yo quisiera simplemente que tomáramos algún acuerdo en relación con las solicitudes de los asistentes. Me parece particularmente importante el punto 8 respecto de los funcionarios, ¿no es cierto?, que ya están en servicios locales en el marco de la Ley de Educación Pública. Así que voy a solicitarle a nuestra distinguida secretaria que tenga a bien, junto con María Jesús, mirar las solicitudes que tenemos y poderlas agendar a la brevedad posible, lo cual implica que retomemos la sana costumbre que teníamos el día lunes, dejarlo para audiencias, a pesar de que, porque es sesión especial. Pero esto en el marco del proyecto. Del proyecto, correcto, ¿no es cierto? Y dado que vamos, además, tenemos una
información nueva que ya vamos a compartir con ustedes, que está en la cuenta. Y esto es que finalmente el gobierno hizo ingreso en el día de hoy del proyecto del cual habíamos hablado y que tiene que ver con la materia que nos ocupa y que tiene que ver con la ley 21.040 y la instalación de los nuevos servicios locales de educación pública. Recordemos que habíamos puesto en discusión dos proyectos de autoridad de parlamentarios que estaban aquí. Pedimos la autorización a la sala para refundir esos proyectos. Hay que hacerlo, entonces, pero vamos a tener que revisar. Bien, entonces, eso por un lado. Y otra cosa que casi es un poco porque yo a veces soy medio riguroso nomás aquí en el punto 6, respecto a una señora que hace una consulta a la Subsecretaría de Educación en tema de la gratuidad. Ella ya tenía un título profesional. No sé si es un error, porque pareciera ser que, de lo que yo recuerdo, ¿no es cierto?, precisamente la condición para acceder a la gratuidad es no tener un título profesional inferior. Presidente, lo que pasa, yo recuerdo ese caso, lo que pasa es que la señora no tenía otro título de pregrado, tenía un curso que le habían, pero se lo estaban considerando, el problema era que se lo consideraban como una carrera y no era así. Ese era el problema. En la redacción no estaba claro. O sea, ella no, su argumento es que no tiene un título profesional anterior y por tanto ese criterio sería lo que constituiría un error y entonces le estarían perjudicando al no otorgarle la gratuidad, ¿cierto? Bien. ¿Alguien más respecto de la cuenta? En puntos varios se ofrece la palabra. La diputada Camila Rojas. Sí, presidente, gracias. Estoy llegando a mi casa, así que por eso no voy a prender la cámara aún, pero le prometo que la voy a prender muy pronto. Presidente, tengo dos fallos. El primero es sobre el cierre de un establecimiento de la Junji, que es un establecimiento que está en la comunidad de San José, una comunidad rural en la comuna de Algarrobo. El jardín infantil se llama Los Pepitos, y lo van a cerrar. Este jardín infantil actualmente atiende a 10 niños y niñas, y no hay más jardines cerca. El jardín más cercano está a 30 kilómetros. Entonces quería pedirle que como comisión podamos oficiar al Ministerio, a la Junji y a la Municipalidad de Algarrobo para evitar el cierre de este jardín por la importante función que cumple en esta comunidad rural. Y tengo otro más, pero le pregunto si sigo con el otro varios Diputada, o podemos tomar acuerdo de lo primero. Sí, es que quiero hacer unas precisiones exclusivamente para que tomamos de inmediato el acuerdo. Entiendo de sus palabras que se trata de un jardín BTF. Sí. Correcto. Entonces es con convenio entre Junji y el municipio. Perfecto. Y a mí me parece súper razonable lo que usted plantea, si es la única alternativa, ¿no es cierto?, de educación parvularia. Así que si los diputados están de acuerdo, accedemos a la solicitud de la diputada Camila Rojas. Sí, presidente. Todos de acuerdo. Acordado entonces. Le oficiaremos al Ministerio, a la Subsecretaría y a la Subsecretaria Ejecutiva o Secretaria Ejecutiva de la Junji, transmitiendo la preocupación, ¿no es cierto?, que nosotros respaldamos respecto del cierre de ese establecimiento educacional. Tu segundo punto, Muchas gracias, presidente. Sí, lo segundo también tiene que ver con una situación complicada de matrícula que hay en la zona. ¿Ya? Bueno, como ustedes saben, yo vivo y además represento acá el distrito 7, donde se emplaza la provincia de San Antonio, y en varias de las comunas costeras, entre ellas especialmente en el Quisco, en el Tabo, en Algarrobo, tenemos problemas con la matrícula. ¿Ya? Los establecimientos públicos no tienen cupos y hay muchos niños y niñas que quedan sin matrícula simplemente, y esto año a año se va agravando. ¿Ya? La solución sería que los establecimientos crecieran o construir más infraestructura, pero no ha existido, digamos, esa disposición por parte
del gobierno, porque obviamente para una inversión de ese tipo se necesitaría una política pública a nivel central. Y además que la situación no es, digamos, lo que pasa a nivel nacional, ¿ya? Es una situación específica que se está dando acá, de que muchas personas han venido a vivir a la zona en los últimos años y tenemos la situación de falta de matrícula en los establecimientos públicos. En algunas de las comunas solo hay establecimientos públicos, presidente. Y eso se repite en todas las comunas, menos en la comuna de San Antonio, que es la capital de la provincia. Entonces, o están con los cupos al límite o faltan cupos para niños y niñas. Y estamos hablando de 200, 300 niños que quedan sin matrícula, ¿ya? Y eso en aumento. Entonces yo le quería pedir, presidente, ahora surgió una organización de apoderados y apoderadas que están preocupados por la situación de su hijo, porque en algún momento los exámenes libres eran la alternativa, pero donde el problema ahora está masivo, eso deja de ser una alternativa y tiene distintas dificultades. Entonces le quería pedir que podamos oficiar a la Subsecretaría de Educación, al Ministerio de Educación, alertando de esta situación, de que se necesitan soluciones que van de la mano de construcción de infraestructura, básicamente, de crecimiento de los establecimientos o de nuevos establecimientos, y que hay una secretaria en la comisión, que ahora de hecho hay un proyecto con urgencia, pero que en su momento pudiéramos recibir también a los apoderados, porque hay chicos que van a cumplir 2 años o 3 años sin asistir al colegio porque no hay dónde matricularlos. Grave el problema que usted nos relata, diputada, y por cierto, expresar nuestra preocupación. Ayer en la ley de presupuesto que aprobábamos había justamente un párrafo que tenía que ver con la ley que permite la creación de nuevos colegios, incluso de iniciativa privada, allí donde no hay que demostrar que hay una demanda insatisfecha, ¿no? Pero pareciera ser que tampoco por el lado del emprendimiento privado hay respuesta, así que si están de acuerdo los señores diputados, le oficiamos al ministerio en los términos que ha solicitado la diputada Camila Rojas. Aprobado. ¿Alguien más? Puntos varios. Entramos en el orden del día. Como ya es sabido por ustedes, junto con saludarlos a todos y a todas, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. Primero, iniciar la discusión en particular del proyecto de ley originado en mociones refundidas que modifica diversos cuerpos legales para incorporar el principio de equidad digital entre los estudiantes, asegurar su conectividad y el acceso a Internet. Este proyecto ya hemos avanzado, ¿no es cierto?, en él, y por eso tenemos invitados para que nos colaboren en la discusión del mismo, a escuchar en primer lugar a vicerrector de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile, el señor José Miguel Piquer Garnberg. Don José Miguel Piquer fue sugerido, ¿no es cierto?, por una expositora anterior y nos dijo que había alguien que sabía del tema, ¿no es cierto?, de donde había zonas rojas, se han dicho aquí, ¿no es cierto?, porque no están alumbradas por internet, etcétera. Era usted. Y el fundador de... Voy a ponerme los lentes porque... Welcome Telecomunicaciones, S.p.A., señor John Guerrero Ocares. Vamos a partir entonces ofreciéndole la palabra y recordando que también tenemos invitado para este punto al señor subsecretario de Educación, don Jorge Poblete Aedo. Señor José Miguel Piquer, le ofrezco la palabra para que se refiera al proyecto en estudio. Perfecto. Muchas gracias a todos y todas por la invitación. Me agrada estar acá. A ver, de antes, digamos, nosotros como universidad y en el equipo que teníamos como proyecto de investigación hace muchos años, hemos venido estudiando el tema, no tanto, no para el área de educación en particular, sino que un poco el tema de conectividad y de acceso, digamos, de Internet en general en todo el país, ¿eh? Y uno
uno de nuestros, como, digamos, paradigmas importantes era tratar de demostrar que estos últimos años Internet se ha transformado en una infraestructura crítica que debiera estar manejada un poco como se manejan, digamos, los caminos, no sé, los trazados de ferrocarriles, la electricidad, ¿no es cierto? O sea, es un servicio básico crítico que para el funcionamiento del país completo requiere una cierta vigilancia y una cierta regulación del Estado, digamos, más allá de simplemente estar construyendo y tirando fibra óptica por todas partes. La sensación nuestra y la propuesta nuestra siempre ha sido que el trazado de por dónde va la fibra óptica nacional tiene que ser un tema discutido como estrategia y no simplemente visto como qué es lo más barato y por dónde hay que pasar. Porque además, dada la forma del país, lo que esto ocurre es que al final todas las fibras ópticas van básicamente pegadas a la ruta 5, y eso hace que si viene un aluvión y nos bota un puente en la ruta 5, se queda un pedazo importante del territorio desconectado, porque todos los proveedores pasan por el mismo lugar. Entonces, esto requiere una mirada, digamos, más de Estado, y en eso yo concuerdo plenamente con, digamos, la filosofía del proyecto que nos convoca hoy día, de que la infraestructura de conectividad es algo básico, por supuesto para la educación, pero al final también para todo, ¿no es cierto? O sea, el dejar a ciudadanos, digamos, sin acceso a Internet hoy en día es un poco como privarlos de agua, luz o camino, ¿no? Por lo tanto, no, es un agrado ver, digamos, que ustedes lo están viendo un poco así también, y que de alguna forma esto se está volviendo una especie de acuerdo, digamos, nacional, ¿no? Por lo tanto, en el sentido de, por ejemplo, garantizar acceso a las escuelas, ¿no es cierto? O sea, que todas las escuelas tengan un Internet razonable, de buena calidad y que funcione suficientemente bien. Es obviamente un proyecto que uno quiere empujar. Yo creo que todavía nos hace falta empujarlo más. Hay un proyecto bueno en Subtel hoy día que están desarrollándose, ¿no es cierto?, para lograr este objetivo. Pero el segundo objetivo, que es como tratar de que todos los estudiantes de Chile tengan acceso a Internet bueno en sus casas o en los lugares donde normalmente están, por ahora yo creo que es totalmente inviable. Nosotros, dentro del mapa que hemos levantado y donde hemos tratado de empujar la idea de que esta infraestructura esté disponible para todo el mundo, hemos detectado por lo menos unos 2.000 lugares donde vive gente que tienen básicamente cero posibilidades de conectividad hoy, y que significa entonces una inversión, ¿no? O sea, hay que construir una torre, esa torre hay que conectarla con fibra óptica a la troncal de alguien, nuestro problema es que la cantidad de cerros digamos, nuestra topología, digamos, geográfica, hace caro y difícil llegar a estos lugares, y además tenemos gente que vive en lugares muy aislados. Por lo tanto, hacer algo como garantizarle al 100% de los estudiantes, y por supuesto también, peor aún, digamos, del 100% de los chilenos, que es lo que uno le gustaría, que tengan acceso en el lugar donde viven, es algo que por ahora está distante. Nosotros confiamos que probablemente va a haber una tecnología para resolver esos temas. Yo pensaría que tal vez en unos 5 años, capaz que 10, están estos proyectos de satélites a baja altura, ¿no?, como los que están lanzando estos famosos de Elon Musk, que se ven de noche, que todavía están en curso de instalación. Probablemente vamos a tener tecnologías de ese tipo que van a permitir que de verdad en toda la superficie del país pudiéramos tener acceso. Pero hoy día estamos lejos de eso, ¿no? Y yo creo que eso, yo cambiaría eso de alguna forma por tratar de que el Estado, no sé, promueva, ¿no es cierto?, insista en esto, trate de garantizar de que se haga el mejor esfuerzo, ¿no es cierto?, para que la gente esté conectada, y eso no solo afecta a los estudiantes, al final afecta a todos los chilenos, y por lo tanto que haya una especie de campaña del Estado por tratar de llegar lo más lejos posible, digamos, en conectividad, es súper relevante, pero la verdad es que no veo cómo poder garantizar esto en el fondo todavía, ¿no? En cambio, a las escuelas yo creo que eso sí. Nosotros hemos trabajado harto en dar conectividad, digamos, remota a lugares difíciles, y hay tecnologías que permiten, digamos, incluso en los lugares aislados llegar, pero son caras, digamos, y por lo tanto requieren como juntar demanda, y por lo tanto una escuela en particular yo creo que es muy buen lugar, ¿no? Anecdóticamente, durante la pandemia también nos preocupamos de hacer llegar pendrives gigantes a las escuelas que estaban más
remotas y que no tenían suficiente conectividad para tener acceso a todo el material del Mineduc, que fueron muy bien recibidas en varios lugares. O sea, todavía esta conectividad, digamos, que soñamos está bastante lejos, digamos, de ocurrir, y por lo tanto todo empuje en esa dirección, yo creo que sería muy bienvenida, pero hay que saber que todavía estamos lejos del objetivo, ¿no? Por otro lado, yo sí creo, de hecho en la universidad lo hicimos, nos funcionó muy bien en apoyar a los estudiantes, que tanto a nivel económico, ¿no es cierto?, como a nivel de equipamiento. Un poco, yo creo que hoy día darles, digamos, un tablet o algún tipo de equipo que permita una conectividad inalámbrica en donde pueda encontrarlo, porque, como les digo, no va a encontrar siempre en su casa. Entonces, darle como el chip de conectividad con un plan ilimitado y además un tablet al lado, que es lo que hemos hecho con los estudiantes más vulnerables de la universidad, funciona extraordinariamente bien, porque al final el estudiante encuentra el lugar donde tener acceso, le permite una especie de escritorio móvil, ¿no? Donde incluso si en su casa tiene problemas físicos, digamos, para estudiar o para asistir a clases, puede encontrar cómo adaptarse e irse a otros lados a instalarse. Por supuesto, es un ejemplo que está más pensado para estudiantes adultos, ¿no? Y es mucho más difícil para niños pequeños. Pero ese tipo de apoyos efectivamente ayudan mucho y son muy bienvenidos, ¿no? Pero, de nuevo, hay que insistir en la idea de que, o sea, perdón, volviendo a la idea original, yo creo que hoy día tenemos que definir que tal como tenemos bibliotecas y tenemos libros para prestarle a los estudiantes para que se llevaran a sus casas, etcétera, de la misma manera, hoy día, digamos, la conectividad a Internet y su contenido y los equipos para accesarla, efectivamente, tenemos que verlo como una especie de infraestructura educativa, ¿no? Que es algo que los colegios, las universidades tenemos que promover y tenemos que facilitar el acceso de formas ingeniosas, ¿no es cierto?, como creando especies de bibliotecas donde los estudiantes puedan ir a conectarse, ¿no es cierto?, y por supuesto darles las herramientas para que se lo puedan llevar a sus casas en los mejores casos. Eso creo que eso es un poco mi mensaje, ¿eh? Que en el fondo yo creo que eso se acerca. Yo creo que en algunos años más probablemente va a ser viable definir que todos los estudiantes en sus casas tengan acceso a Internet, pero creo que todavía, al día de hoy, digamos, estamos muy lejos de lograr eso. Y si uno genera una ley donde se le pide al Estado que garantice ese tipo de funcionalidades, estamos condenando a que hacer una ley que no se va a poder cumplir, ¿eh? Y ese tipo de cosas que uno siempre quiere evitar. Eso por mi lado como presentación inicial, digamos, después abierto a la conversación. Muchas gracias, don José Miguel. Tenemos además, y yo creo que lo más razonable es que escuchemos al segundo expositor, ¿no es cierto? Y luego la ronda de preguntas de parte de los parlamentarios que estén interesados. Aquí tenemos en segundo término al CEO y fundador de Wicom Telecomunicaciones S.p.A., el señor John Guerrero Ocares. Don John. Buenas tardes. Primero que todo, dar las gracias por la invitación. Estoy un poco nervioso, debo reconocerlo, es primera vez. Nosotros somos empresas chicas y de provincia, entonces que nos inviten a una instancia así es bastante loable para nosotros. ¿Por qué digo nosotros? Porque dentro del país existen aproximadamente 40 a 50 empresas pequeñas inscritas en Subtel, con registro, cumpliendo toda la norma legal, que damos servicios en zonas rurales o las famosas zonas rojas que acaban de mencionar, que estamos invisibilizados, si lo decimos así, dado el oligopolio que tenemos de estas 4 o 5 compañías grandes que están a nivel nacional, que son las que absorben todos los proyectos que se generan en Subtel, por una razón súper simple, porque colocan boletas de garantía para ese tipo de proyectos, por ejemplo, de sobre 100 millones de pesos, automáticamente dejándonos a nosotros imposible de postular esos proyectos, porque con ese fondo podríamos armar redes comunales o provinciales mucho más grandes en vez de estar pasando esa plata como una boleta de garantía. Nosotros estamos hablando de empresas de 500 usuarios apenas hasta 5.000 usuarios, 10.000 usuarios. Somos empresas realmente pequeñas. En mi caso, yo cubro la comuna de La Ligua y la comuna de Cabildo actualmente, pero no solamente la ciudad como comuna, sino también las zonas rurales. Entonces,
somos los únicos proveedores de Internet, por ejemplo, en la zona rural de Cabildo y la zona rural de La Ligua. No hay otro proveedor de Internet, a excepción que se muevan al famoso 5G que en regiones, o 4G, que en regiones nunca llegó a ser 4G. Hasta el día de hoy el 4G no funcionó y ya nos están diciendo que vamos a tener 5G. Entonces, dado esto, yo creo que existen alternativas de conexión. Hoy en día nosotros, en conjunto con las municipalidades, hemos logrado conectar, ya sea de manera inalámbrica o con sistemas de fibra propio, entregando nosotros una fibra. Muchos de los colegios, la Municipalidad de La Ligua, tenemos todos los colegios conectados actualmente de manera inalámbrica. Creo que nos faltan 2, pero es por un tema que por cerro no hemos podido llegar. Por temas de energía eléctrica, donde instalar torres y cosas así. Entonces, nosotros sí damos una ayuda muy focalizada. Existen las tecnologías en regiones, pero como les dije anteriormente, igual si nosotros queremos crecer o queremos ayudar a más zonas, requerimos también una ayuda del Estado, en este caso, así como lo hace a través del Fondo de las Telecomunicaciones con las empresas grandes, pero tal vez con hacerlo con proyectos más pequeños de desarrollo provincial o regional. Acaban de hacer el FON, la fibra óptica nacional, la Subtel, entregándosela a según lo que ellos mismos dicen, a un nuevo competidor, pero es un nuevo competidor nacional que lo toma desde Santiago. Movistar, Entel, Claro y el resto de las compañías llevan 20 años, 30 años dando servicio y seguimos sin comunas con conexión, seguimos sin zonas con conexión, y ellos han sido beneficiados, digámoslo así, con el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones durante muchos años. O sea, el Estado le ha pasado plata para que sus empresas crezcan, y aún así nos tienen zonas incumplidas. Y por eso aparecimos nosotros, estas empresas pequeñas, ocupando ese nicho de mercado, digámoslo así, dando servicio. Pero lo damos en base a lo que nosotros podemos y al esfuerzo que nosotros podemos, endeudándonos con bancos, solicitando crédito, porque no tenemos acceso a fondos del Estado para esto. Y no obstante así, nosotros hemos ganado muchas licitaciones a las empresas grandes en municipios, justamente por lo mismo, porque somos empresas creadas en provincia, trayendo personal o capacitando personal propio de la región para dar el desarrollo, porque hoy en día el gran sueño del ingeniero chileno es vivir en Santiago. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos y empezamos a preparar gente en provincia, dando trabajo también en la zona. Es una carrera difícil de hacerla en regiones porque no encuentran profesionales, la compra de materiales tampoco es lo mismo, nosotros tenemos que andar buscando dónde comprar el material, dónde importar equipamiento, porque está todo pensado solamente en corporaciones, y incluso al leer los documentos generados por ustedes, siempre habla de las corporaciones o de las grandes empresas. Y eso, repito, es la invisibilidad que tenemos, las empresas chicas o los emprendimientos chicos, que nos hemos dedicado a cerrar una brecha digital en regiones. Ojo que también en Santiago tenemos gente en Los Espejos, tenemos gente en Puente Alto. Yo fundé una asociación donde actualmente hay más de 20 empresas que nos dedicamos a esto a nivel nacional y nos hemos ido uniendo y nos hemos ido conociendo, por eso hablo por todos, justamente porque encontramos que necesitamos alguna manera de hacernos un poco más visibles. Y esto para mí, insisto, como les dije en un inicio, es un logro. Agradezco mucho la invitación porque estamos dando a conocer que existen otras empresas, existen estos emprendimientos regionales, locales. El otro día veía las noticias, decían, Los Espejos no tienen conectividad. Sí hay conectividad, hay 2 empresas pequeñas, cada una tiene como 3.000, 4.000 abonados. Sí, y ahora me voy a referir al proyecto de ley. En el proyecto de ley, en el artículo 3º, hay una parte que dice que según el registro social de hogares, se le tendría que dar al 80% más vulnerable de la población. También dentro del documento dice que debe ser a coste de las empresas. Si yo lo llevo a esto, de estas empresas que le acabo de mencionar, quebran, porque su 100% de clientes están dentro del 80% del registro social de hogares. Entonces, si le tienen que dar gratis, ¿cómo le pagan a un operador? Porque el Internet no es de ellos igual le contratan a un operador grande, ya sea el transporte o la salida a Internet. ¿Cómo le pagan al operador? ¿Cómo le pagan a su personal? ¿Cómo costean la operación? Si le tienen que instalar gratis, ¿de dónde sacan los recursos para comprar el equipo, instalarlo en la casa, tirar la fibra a la casa? Entonces, para este tipo de empresas desaparecerían. Entonces, lo único que estamos haciendo es ampliarle el mercado al oligopolio ya existente y
casi rogarles o decirles, oye, ¿tú puedes llegar a esta zona? No han llegado en 10 años, no han llegado en 15 años, no van a llegar ahora. Entonces, tenemos que ver la manera, cómo esto lo hacemos un poquito más aterrizado. En los colegios, si ustedes van al último reporte que hizo la Subtel ahora, este año 2021, dicen que entregaron más de 450 millones de pesos por empresa para dar conectividad a los colegios. Y los colegios los seguimos alimentando nosotros, que son las empresas rurales chicas. Entonces, mi pregunta está, ¿quién supervisa si el operador grande realmente cumplió la normativa que se le dio o no sé, el dictamen que se le dio del uso de esos recursos? Porque lo seguimos haciendo nosotros, no lo está haciendo el operador. El operador va a instalar una torre de celular y dice, ya tomen, aquí tienen un módem y ahí está la solución del colegio. Mientras esa torre la usa para vender servicios de telefonía. Entonces, hay que acotar, hay que ver bien cómo se están usando los recursos del Estado para poder tal vez darle otra asignación. Poder decir, mira, en tal comuna se le va a dar, por decir algo en base a esto, a 300 personas que cumplen con los requisitos del registro social de hogares y se le va a asignar a tal empresa o se le entrega a ellos una boleta, un cheque virtual, no lo sé, en base a su postulación, y ellos eligen la compañía de su zona con la cual quieren trabajar. ¿Por qué? Porque tal vez eso mejoraría también la calidad de un producto o la calidad de un servicio. Es decir, yo aquí tengo un beneficio del Estado por Internet durante un año y tengo en mi comuna 3, 4, 5 operadores y yo negocio quién me da la mejor opción tal vez para tener Internet en mi casa. Pero hoy en día llegar a una manera de decir, no, esto se va a hacer así, así, son muchas las empresas pequeñas que van a desaparecer. Nosotros, la gran mayoría de nosotros tiene entre 5 a 10 personas trabajando. Nosotros pasamos al 80% gratuito y tenemos que cerrar las puertas. No tenemos cómo financiar ni la operación ni los sueldos. Espero no haberme pasado en el tiempo. Agradezco mucho y vamos a estar aquí pendientes de cualquier consulta. Muchas gracias, don John. Le agradecemos esta mirada que, tal como usted lo señala, está un poquito invisibilizada, efectivamente, o muy invisibilizada, esta existencia de estas pequeñas compañías o empresas, ¿no es cierto?, que están haciendo, llevando el servicio o la conexión que las grandes empresas no están haciendo por razones de carácter económico, fundamentalmente. Bien, ya tenemos las dos exposiciones. Quiero consultar a los distinguidos diputadas y diputados si tiene alguien alguna consulta que hacerle a los expositores. Diputada Cristina Girardi. Presidente, voy a estar sin cámara porque tengo problemas de señal, así que pido disculpas a nuestros invitados. Y tiene que ver un poco con el tema que estamos viendo, ¿no? Las señales, aunque existen muchas veces las conexiones, las empresas efectivamente siempre entregan un servicio peor del que venden, ¿no? Es un tema que yo creo que se replica a nivel de todo el país también, ¿no? Lo primero, presidente, bueno, saludar a ambos expositores, a José Miguel Piquer y a nuestro pequeño empresario, que me pareció súper interesante también su intervención, ¿no? Yo a José Miguel quisiera preguntarle respecto, él habló de que se requiere regulación de parte del Estado en un ámbito que fundamentalmente está entregado al mercado, ¿no? Entonces, yo no sé si hay una propuesta por parte de la Universidad de Chile que viene trabajando en este tema hace tiempo. Con José Miguel me parece que tú estás a la cabeza de esto, como una propuesta de regulación, ¿no? Respecto de qué es lo más importante y lo más urgente de regular, ¿no? Como primera cosa. Segundo, si ustedes también como universidad han tenido alguna conversación con la Convención Constituyente en relación a esto para asegurar estas garantías, o sea, para que se establezcan con seguridad estas garantías que debiera establecer el Estado respecto a la conectividad. Tú hablabas de que esto hoy día es tan necesario como el agua, como la luz, son servicios básicos, ¿no? Como el alcantarillado, ¿no? Entonces,
si bien sabemos que todo está entregado al mercado, el alcantarillado también está entregado al mercado, ¿no? Y no se puede construir allí donde no hay alcantarillado, y si las empresas no lo consideran un negocio no lo van a hacer, ¿no? Entonces, con esto, ¿cuáles son los temas a regular, ¿ya?, más urgentes? Y si ustedes tienen ya como universidad han desarrollado una estrategia para que esto efectivamente quede en la normativa chilena, ¿ya? Eso como primero. Segundo, ¿qué capacidad creen ustedes que tiene el Estado para asumir un rol más allá de la regulación? O sea, de que haya, por ejemplo, una empresa del Estado a cargo de este tema, ¿no? Si ustedes ven capacidad, si ven que es posible hoy día, dada la tecnología, ya, de que el Estado se haga cargo de que no existan estos monopolios en definitiva, sino que ellos sean la empresa, una empresa estatal respecto a este tema, ¿no? Si también la universidad lo ha analizado como una posibilidad, ¿no? Y lo otro, quisiera a nuestro invitado de la PYME, que no retuve su nombre, me disculpe. Bueno, yo creo que lo que él dice efectivamente habla del desconocimiento que tenemos nosotros los parlamentarios respecto de cómo opera este sistema, porque efectivamente la intención fue fundamentalmente cargar, ¿no?, con obligaciones a las grandes empresas, ¿no? Sin conocer efectivamente que finalmente son las pequeñas empresas las que cubren los servicios menos interesantes quizás para las grandes empresas desde el punto de vista del negocio, ¿no? Pero me gustaría también preguntarle a él, desde el punto de vista de su visión, ¿qué posibilidad hay de la convivencia de una empresa estatal con pequeñas empresas en este rubro para poder efectivamente hacerse cargo de las demandas que tiene el país como país, ¿no? Y no como las demandas solamente desde el punto de vista de las empresas, ¿no?, de las necesidades de la empresa, que es ganar plata, ¿no? Esas serían mis preguntas, presidente. Muchas gracias. Gracias, les agradeceré a nuestros invitados que apunten para poder después darle la palabra a fin de que puedan responder. Me solicitó el diputado señor Pardo la palabra. Le ofrezco la palabra, diputado. Gracias. Luego la diputada Camila Vallejo, ya estamos atentos a su solicitud. Gracias, presidente. Yo pedí que invitaran a algún representante de las pequeñas empresas que atienden mayoritariamente los sectores rurales, porque efectivamente, lo dije de un principio, tal como está concebida la parte del proyecto de ley en que le impone a las empresas, suponiendo que son grandes y capaces de hacerlo, la carga de dar este servicio, se está perjudicando no solo a la pequeña empresa que está haciendo el esfuerzo de prestar el servicio en una zona rural, sino que probablemente a la gente que se beneficia de ese servicio, porque esa pequeña empresa o va a quebrar o va a tener que subir los costos para poder seguir atendiendo eso que ya es difícil, que es cubrir nuestras zonas rurales, que más allá del lucro, que es donde pone el énfasis mi colega Girardi por su intermedio, presidente, el problema es cómo se financia en una topografía y una geografía difícil como la nuestra, llegar a todos esos sectores. Por lo tanto, yo quisiera preguntarle al señor Piquer, que me pareció muy interesante su exposición, primero que profundizara en el por qué el proyecto se quedaría en algo meramente declarativo. Él señaló, según entendí, que era inviable y que probablemente no se iba a poder concretar esta promesa. Yo creo saber la respuesta, pero me gustaría que nos ilustre desde su experiencia por qué eso es inviable. Y segundo, en relación a algo que planteó el señor Guerrero, preguntarle si ellos como investigadores, como universidad, han visto alguna forma de que el Fondo de las Telecomunicaciones pudiese hacerse cargo de mejor manera de lo que señala el señor Guerrero, que es poder de alguna manera generar mayores incentivos a coberturas difíciles como son las zonas rurales. Probablemente ese fondo podría tener algún tipo de flexibilización para que empresas como las que hoy día cubren el sector rural podrían ser aún más eficaces y tener un aporte o un apoyo en ese sentido del Estado. Además está decir que no me parece que sea el Estado empresario la solución, sino que a lo mejor buscar en este tipo, se nos cayó la transmisión,
buscar en este tipo de fondos, como el Fondo de las Telecomunicaciones, mejorado, perfeccionado, la forma de llegar de mejor manera a la cobertura que todos quisiéramos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación le ofrezco la palabra a la diputada Camila Vallejo. Sí, presidente, ¿me escuchan bien? Ya. Bueno, Fuerte, saludar claro. en primer lugar a los dos invitados y valorar las exposiciones. Creo que precisan algunos elementos que hay que tener en consideración. Respecto al representante de John, ¿cierto? De la PYME. John Guerrero. Creo que es importante poner en la alerta lo que es John Guerrero. Sí, porque evidentemente no la intención de diferenciación, estamos igual en el primer trámite para calmar un poco quizá el miedo que pueda generar esto, porque de verdad que la idea es avanzar y mejorar el proyecto y hacernos cargo de las deficiencias. Ya, ojalá nos pueda también hacer llegar quizás recomendaciones en la hablada de la fiscalización, pero también de cómo hacer diferenciaciones acorde a cómo funciona en la práctica, cómo operan estas provisiones y el funcionamiento de estas empresas de menor tamaño. Y al señor Piquer, quisiera como la propuesta en concreto del articulado para que esto sea una herramienta eficaz, pero particularmente en lo que tiene que ver con algo que nosotros no pudimos aterrizar, que tiene que ver con la provisión de un Internet estable, ¿cierto? Y con un ancho en fondo un colegio con varios computadores funcionando al mismo tiempo, con varios estudiantes, profesores conectados a Internet. Bueno, ¿cómo logramos en el ámbito técnico hacer una redacción que nos permita garantizar el buen funcionamiento de la provisión del Internet? Que lo tenemos muy en general, tiene que ver básicamente con una conexión suficiente. Pero, ¿qué significa la conexión suficiente? Y eso es lo que nosotros necesitamos aterrizar, y para eso necesitamos obviamente las personas los técnicos, los expertos en la materia, que nos puedan ayudar a llegar a una propuesta de reacción que haga que la norma sea realmente eficaz en el logro de los objetivos. Entonces eso es lo que necesito precisar, a ver si nos puede ilustrar un poco en ese sentido. Eso, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna otra señor diputado? Bueno, yo quisiera hacer un comentario y además una consulta a nuestro expositor. Yo, si entendí bien lo que planteó el señor Piquer, especialmente, vamos a tener un problema de paradigma, de cómo nos enfrentamos y entendemos esto. Yo creo que lo claro fue lo primero que usted planteó, que hoy por hoy la conexión o disponer de conexión, ¿no es cierto?, es casi una necesidad básica comparable al agua, a la energía eléctrica, al alcantarillado, etcétera, como se señaló aquí. Y si eso es así, entonces el problema es que no lo podemos dejar estrictamente a los vaivenes o dictámenes del mercado. Porque yo, que represento una región rural, como es la región de la Araucanía, hemos tenido que intervenir muchas veces para ver si es que puede una de estas grandes empresas, ¿no es cierto?, que constituyen un oligopolio, interesarse en llevar, ¿no es cierto?, a un sector poco densamente poblado, con poca cantidad de población, porque no es económicamente rentable. Y ahí surgió el proyecto 700 MHz, y entiendo que el proyecto 2030 también va en esa dirección, pero tienen que haber incentivos mayores de parte del Estado para que esto ocurra. Y esto, si no, no va a ser posible. Y dijo algo que es bastante serio, que tendremos que considerar nosotros que estamos estudiando, y es que en las circunstancias actuales del estudio que ustedes han realizado en terreno, hay más de 2.000 lugares que no tienen conexión y que es muy difícil. Y además, con el concepto, la fibra óptica, dijo, va por la ruta 5 Sur. O sea, con esa lógica no vamos a nunca llegar allá.
es costoso, tiene complicaciones técnicas, la morfología del terreno, etcétera. Entonces lo que yo concluyo es que tiene que ser una política de Estado, una política pública, ¿no es cierto?, que te ponga una meta a un determinado plazo y trabajar, invertir para allá. Y ahí, sin eso, yo he visto en mi experiencia como diputado esfuerzo en esa dirección, pero todavía insuficiente. ¿A usted le parece que lo que se está haciendo en este y se tiene proyectado es suficiente o tendríamos que reforzar, que pudiera ser materia para un programa de gobierno, por ejemplo, un próximo presidente o presidenta del país? Y con don John, bueno, me surge lo mismo. Y usted lo que ha hecho es señalar que ustedes son maltratados a la hora de postular a los recursos que el Estado pone justamente para incentivar estas cosas. ¿Por qué? Porque están pensados para las grandes empresas y no están pensados en ustedes. Solo pedirle una garantía de 100 millones de pesos, porque lo hace inviable. Entonces habría que sugerir, y esto ya probablemente no sea materia para la educación, pero sí sugerir a la Subtel ¿ah? Que pudiera hacer fondos diferenciados. ¿Cierto? Uno, yo entiendo las grandes mega obras, pero también tener un fondo especial para cubrir esta realidad que usted describió y que ustedes están atendiendo además. En ese sentido, señor Guerrero, ustedes que ya se han organizado y que están, han tenido contacto con las autoridades técnicas, la Subtel, y qué recepción han tenido para plantearle este tipo de iniciativas. Gracias. Le ofrezco la palabra, si me permiten, en el mismo orden, don José Miguel. Tomo todas las preguntas y después le pasamos a John, ¿está bien? Sí, tome todas las preguntas que iban dirigidas a usted, Ya, por favor. perfecto. Y después le ofrezco la palabra al señor Guerrero. Perfecto. Sí, a ver, lo primero, tengo una especie de amor y odio con este tema de la regulación del estado de Internet, ¿no? Porque en el fondo nosotros por muchos años nos opusimos a una regulación demasiado temprana. Regular antes de tiempo, hace mucho tiempo que se venía hablando de estos temas, en general es un error porque uno tiende a frenar la innovación y a matar todas las posibilidades porque uno todavía no sabe de qué se trata, digamos. Internet yo creo que está justo en ese momento en el cual está pasando de esa etapa de innovación absoluta y que no sabemos para dónde va a transformarse en un servicio que ya entendemos un poco mejor. Pero no es completo. Entonces yo creo que en el fondo yo tengo como la seguridad, digamos, personal de que lo que se requiere al acceso a Internet, que en el fondo es fibra óptica, antenas, ¿no es cierto? O sea, la infraestructura, digamos, de conectividad, requiere una regulación estatal, digamos. O sea, esa parte, digamos, estoy muy convencido, porque en el fondo, por ejemplo, por donde pasa una fibra óptica no es irrelevante, ¿no? Ya es la misma fibra, tiene la misma capacidad, da los mismos servicios, pero si yo ya sé que hay fibras que pasan por este puente, me conviene que la próxima pase por este otro. Si yo sé que hay un pueblo, digamos, con pocos habitantes en el camino, ¿no es cierto?, me conviene que la fibra pase cerca, de modo de que yo le pueda dar cobertura a la pasada casi gratis, porque en el fondo es cosa de correr la fibra un poco, no me va a salir mucho más caro, ¿no? Entonces, en el fondo es como una planificación estatal que quiere garantizar cobertura, por una parte, que es lo que hoy día nos convoca, pero también algo que nosotros hemos defendido mucho, que es tolerancia a falla, es tolerancia a catástrofe. Este es un país lleno de catástrofes, entonces un volcán, un incendio, en fin, y tenemos que garantizar que aunque se haya cortado un pedazo de fibra, hayan fibras por otras partes, ¿no es cierto?, que las respalden, ¿no? Y eso en Chile es algo que hay que forzar, porque nuestra topología, digamos, de país hace que es súper antinatural. En los países más, digamos, redonditos, ¿no es cierto?, Francia, Estados Unidos, perfecto, porque de forma natural, digamos, las fibras pasan por distintos lados. Pero acá en Chile estamos perdidos, tenemos que obligar. Entonces, esa regulación que tiene que ver con la infraestructura básica de conectividad, yo soy un convencido y ahí tenemos algunos estudios, digamos, si le interesa, les podemos hacer llegar, digamos, las conclusiones que tuvimos cuando trabajamos para la Subtel en estos temas.
El resto es mucho más difícil, porque también hay un montón de otras cosas, pensando en la Convención Constitucional, efectivamente estamos trabajando con ellos y estamos conversando el tema de derechos, de hasta qué punto Internet es un derecho humano y qué significa eso, ¿no es cierto? O sea, qué significa Internet, en el fondo. Y ahí es mucho más difícil todo, porque están los servicios, están los datos personales, están, no sé, las páginas, está Facebook, está... Entonces, esa parte la tengo mucho menos clara y yo creo que incluso me asusta un poco el apurarse mucho en regular. Estoy convencido que hay que regular cosas, el tema de los datos personales es algo crítico, pero el cómo hacerlo es mucho menos claro, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar que, pensando en la infraestructura, yo siento que eso es fundamental y además que sin infraestructura nada del resto existe, así que como que hay que partir por ahí, ¿no? El cómo hacer esto y si es una empresa estatal o eso es un poco un tema más técnico, yo creo más como, ¿cómo se llama eso? Como de economistas y de formato de cómo se desarrolla el país. Pero yo siento que no es una necesidad, o sea, no es una necesidad crear una empresa estatal. Lo que sí es necesario es que sea el Estado el mandante, ¿no? En el fondo yo siento que esto nos puede gustar o no el tema, por ejemplo, de las autopistas concesionadas, ¿no es cierto? Pero de alguna forma Chile tiene las autopistas nacionales gracias a un sistema de concesiones donde el privado construye y rentabiliza, pero por dónde pasó esa autopista, de qué tamaño es, cuánta caletera tiene, qué condiciones tiene, se lo fijó el Estado. ¿Okay? Yo siento que la fibra óptica por lo menos es así. O sea, yo no tengo ningún problema que sean las empresas las que construyen y operan, pero como que la propiedad de esa infraestructura, igual que las autopistas que vuelven al Estado una vez que se acaba la concesión, yo siento que la fibra es parecido, debiera ser parecido. O sea, yo puedo tener privados que las construyen y las operan e invierten, pero ese bien debiera devolverse al Estado después para que el Estado decida cuál es la mejor forma de operar, porque es muy valioso ese bien, ¿no? O sea, esa conectividad, esas fibras que interconectan nuestro país al final es la columna vertebral de nuestro futuro digital, digamos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que eso esté bien manejado, digamos, no puede estar... Hoy día nosotros hicimos un mapa para Subtel de por dónde iba la fibra óptica que había en Chile y antes que nosotros hiciéramos ese trabajo, la Subtel no tenía idea por dónde iba la fibra de las distintas empresas, porque las empresas no tienen obligación de informar y cuando se le pide en general consideran que eso es como estratégico. Entonces, en realidad nadie sabía por dónde iban las fibras ópticas de Chile. Imagínense cómo uno puede gobernar algo así que cuando se corta el país deja de funcionar, ¿no es cierto? Ok. Y con respecto al tema de John, también quería aprovechar que no lo dije en la charla anterior, pero es súper importante que efectivamente yo creo que el pequeño proveedor es clave en esta figura, porque cuando ya queremos empezar a llegar a todas partes, vamos a tener estos grandes para quienes es caro operarse, ellos son caros por definición, y para ellos es muy, muy poco rentable, digamos, llegar a estos lugares. Entonces, en general lo hacen de mala gana, cuando los obligamos, funciona mal, nadie supervisa, para el Estado es muy caro fiscalizar cada torre y asegurarse que esté funcionando todo el tiempo, entonces no lo hacen. En cambio, para el pequeño proveedor local, por ejemplo, pensando en el caso de la Araucanía que nos mencionaban acá, o sea, pregúntenle a sus operadores locales, ellos tienen formas de conectar mucho más barato, mucho más eficiente, conocen el terreno, conocen el lugar, o sea, tienen una capacidad logística y un esquema de costo que es totalmente distinto. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que pensar en una forma de que el Estado trabaje también con estos pequeños. Por supuesto, es mucho más caro para el Estado trabajar con los pequeños porque son muchos y no están en todas partes. Es mucho más fácil hacer una gran licitación para cubrir todo el país. Es una sola pega, se le pasa la plata a una sola persona y se fiscaliza uno solo. Pero es imposible que eso de verdad cubra todo lo que necesitamos. Entonces, encontrar una forma que el Estado considere cómo trabajar con los pequeños y con requerimientos que los pequeños puedan cumplir, por supuesto, es efectivamente esencial para llegar. La pregunta era por qué era inviable, por qué considero que es inviable el proyecto. Estoy pensando básicamente en la conectividad a las casas de todos los estudiantes o al lugar donde viven los estudiantes. En el fondo, es un tema, el gran costo de Internet siempre, bueno, y las telecomunicaciones, la telefonía era igual, es la última milla, o sea, es cómo llegar a la casa y al lugar de cada persona. Eso es lo más caro que hay y en un país más o menos plano, ¿no es cierto?, con pocos cerros, en fin, las antenas ayudan mucho a hacer más barato eso, porque en el fondo yo puedo poner una gran antena que cubre un enorme espacio. Pero la verdad es que en Chile eso funciona muy mal, no hemos encontrado buenas tecnologías que funcionen
atravesando cerros en serio, digamos, como los nuestros. Hay también estudios y hay caminos y hay nuevas tecnologías que están apareciendo. Yo creo que en algún minuto vamos a tener soluciones para eso, pero hoy día no las hay. Y la única solución real para los lugares más aislados hoy día es un Internet satelital, que todavía es demasiado caro y además funciona mal, digamos, todavía, por lo tanto no tenemos solución. O sea, hay muchos lugares en Chile donde no tenemos cobertura. De hecho, incluso en la región metropolitana hay zonas sin señal. Incluso en la Ruta 5, cuando uno va andando, digamos, uno pierde la señal, que son cosas bastante increíbles, porque es caro cubrir todo con nuestra estructura de cerro. Es como un problema regional de Chile, digamos, ¿no? Y eso, por lo tanto, ni el Estado va a tener la plata para financiar eso y ninguna empresa va a hacer de verdad esa inversión, digamos, ¿no? Por lo tanto, mi sospecha es que si uno llegara a obligar al Estado a hacer eso, al final nadie lo va a cumplir, ¿no? Y con respecto a la pregunta de qué significa un buen Internet, esa es una pregunta que ha estado abierta y por mucho tiempo dando vueltas. Yo sería partidario de no definir en un proyecto de ley un parámetro, digamos, así como un número, como decir, por ejemplo, decir, no sé, un mínimo de tantos megabits por segundo por alumno, por decir, para pensar en una escuela o por usuario, ¿no? Porque esos números tienden a cambiar muy rápido. Duran muy poco los parámetros en la tecnología, ¿no es cierto? Puede aparecer una tecnología totalmente distinta. Entonces, dejar en un proyecto de ley, que no vamos a tener un nuevo proyecto de ley muy rápido, un número es una mala idea. Eso podría quedar en un reglamento, eventualmente, pero incluso los reglamentos tampoco cambian tan rápido, digamos. Entonces, ese es el tipo de cosas donde en general es preferible dejarlo como algo bastante variable. Tal vez, por ejemplo, crear un comité que revise estos temas de vez en cuando, un poco como las tarifas eléctricas, esas cosas que son mal ejemplo, porque la gente encuentra que funcionan mal, pero es muy, o sea, son números muy variables, muy difíciles de definir, es muy crítico, y efectivamente esa disyuntiva que planteaba la diputada Vallejos entre qué significa funcionar bien y qué significa, digamos, definir eso, yo creo que es demasiado, yo creo que queda mejor dejarlo vago como está la ley. O sea, en el fondo es como decir, el Estado debiera velar por dar la mejor calidad posible, ¿eh? a cada establecimiento, pero es imposible como poner un número, creo yo. Creo que es una mala idea tratar de fijar demasiado eso, ¿eh? Eso, y para terminar, para cerrar nomás, que a ver, esto es algo muy nuevo, esto es normal que esto esté ocurriendo, no quiero que suene como que Chile ha hecho mal la pega y estamos en contra de todo lo que el Estado y o sea, los diputados y todo el mundo ha hecho muy mal este pega. La verdad es que esto está pasando hace muy poco, o sea, esto que les dije yo de esta visión de ver Internet como una infraestructura crítica, en fin, es muy nuevo, esto, no sé, estamos hablando de los últimos 5 años, una cosa así. Antes de eso, el esquema que Chile había tomado para desarrollar Internet funcionó muy bien. Yo no tengo una crítica, digamos, de que hemos hecho todo mal durante estos últimos 30 años, por supuesto. Y de hecho Internet tiene como justo 30 años acá en Chile. Pero en el fondo, no es que esté hecho tan mal, sino que era otro mundo, ¿no? Era otro Internet y era otro espacio. Cuando nos conectamos a Internet, solo las universidades nos interesaban estos temas y no tenían ninguna relevancia para la ciudadanía. Y por lo tanto, que se haya desarrollado como fue, yo creo que funcionó muy bien. De hecho, tenemos una muy buena Internet a nivel nacional para lo que es el mundo, ¿no es cierto?, etcétera. Y lo que nos toca ahora es asumir un desafío nuevo, ¿no es cierto?, que supongo que con la electricidad, con el alcantarillado, con el agua, todo esto pasó también, ¿no es cierto?, que en algún minuto era un lujo y de repente se transformó en una infraestructura crítica. Y por lo tanto es normal que esto esté ocurriendo. Y eso efectivamente requiere que el Estado se lo tome mucho más en serio. A mí siempre me duele que en la discusión política esto nunca está, ¿no es cierto? No está en las franjas de los candidatos, no hay marchas por la Alameda pidiendo ancho de banda para todos, ¿no es cierto? Y sin embargo, es probablemente de las necesidades más importantes que tenemos como país. Y eso implica robustecer la Subtel, todo el esfuerzo que tiene, toda la capacidad de fiscalización, que como dice John, realmente es muy mala para lo que la infraestructura hoy día requiere, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, hay tanto a nivel de inversión como a nivel de tomarse en serio este tema, la institucionalidad requiere robustecerse mucho. Eso creo que respondí lo que tenía anotado. Muchas gracias. Perdón.
Muchas gracias, don José Miguel. John, le solicito la mayor capacidad de síntesis que sea posible porque tenemos que pasar a un segundo tema. No hay problema. José Miguel me tomó todo mi tiempo, me lo debe. No, son bromas. Mira, respecto a lo que me consultaban de la convivencia empresa estatal y pyme de la diputada Girardi, sabes que la Subtel ha hecho un intento de hacer algo parecido al FON, en la fibra óptica nacional. Acaba de entregar millones y millones de dólares a las compañías para que construyan una fibra. Pero si tú lees el proyecto te dice, ya, pero es un pelo para cada región, pero le estáis financiando 96, y los otros 97 solo queda la empresa y los gestiona y usa los recursos ellos como quieren. Ahí tenemos un problema. Más encima fija unos precios que están fuera de mercado. Y el Estado le dice, mira, este es el mínimo que hay que cobrar, y ese precio ya está fuera de mercado. Y tú lo vas a plantear de la siguiente forma. Mi empresa, mi casa matriz está en La Ligua. Cuando yo consulté por la fibra óptica nacional, primero que afuera por la boleta, lo que les comentaba todo, porque no se podía hacer solamente en la quinta región. Y ahí lo voy a anexar con el tema de cómo sí se puede hacer, que es lo que decía José Miguel. Se puede hacer a través de los fondos regionales. Por algo tenemos un consejo regional, por algo tenemos los CORE, por algo tenemos instituciones que podrían velar de cómo usar los fondos de las regiones y simplemente asignarlos para X motivo. Tenemos la institucionalidad, tenemos que usarla. En cuanto a qué es lo que mi sociedad dio a mí con el FON, todas las empresas pequeñas, y lo conversamos entre nosotros, dijimos, aquí está la posibilidad de nosotros poder bajar nuestros costos, porque hoy en día nosotros, por obligación, le tenemos que pagar a Entel, a Movistar, para llegar a cualquier lado, porque son las únicas dos empresas que tienen fibra óptica a nivel nacional. Y ellos, como son los únicos dos, tienen un precio que es altísimo, lo cual te lleva más del 50% de lo que nosotros pagamos hoy en día de costo, es pagarle a Entel, a Movistar igual, si nosotros a las finales técnicamente casi trabajamos para ellos porque se llenan el 50% de los costos. Entonces, como les decía, con el FON se podría haber hecho, pero no se hizo. A las finales, WOM se quedó con la fibra óptica y financian un 80% por el Estado. Entonces, ahí ya tenemos un problema de cómo planteamos la licitación. Yo entiendo lo que dijo José Miguel de las concesiones, pero las concesiones de carretera, la inversión la hace el privado 100%. El Estado no le pasa plata. Aquí el Estado le pasa plata y más encima dejas que haga con la infraestructura que te financió el Estado en un 80-70%, lo dejas hacer lo que quiera. Entonces ahí tenemos un problema también. Porque si no, empresas como más pequeñas como nosotros, no tenemos opción. Sí, insisto, no tenemos opción. La infraestructura crítica, José Miguel viene hace como 5 años peleando con este tema, fue al primero que le escuché acá en Chile hablar sobre el tema. Esto pasó hace meses nomás, que a GTD dejó 4 regiones sin servicio. Y se le cayó un solo poste. Un poste se le cayó en Rancagua y dejó 4 regiones sin servicio. Ahí está más o menos un ejemplo empírico de lo que decía José Miguel. Nosotros tenemos infraestructura propia, nosotros hemos tirado cables propios. Yo, por ejemplo, hablo entre La Ligua y Cabildo, tengo más de 200 kilómetros de fibra tirada. Y eso es un tema que financié yo con deudas con el banco a 48 meses. O sea, todavía tengo que seguir pagando, pero el riesgo que corre uno como parte del negocio. Pero no obstante así, a UAM le acaban de pasar para construir desde Antofagasta hasta Concepción una red propia que va financiada por el Estado. Y eso no puede ser, eso no puede suceder. Respecto a lo que consultaba Camila, la recomendación y práctica de provisiones, yo estoy abierto a ayudar en lo que sea. Yo le digo, participé en la fundación de una asociación, somos más de 20 empresas las que estamos ahí. Tenemos gente en Ancud, tenemos gente en Alto Hospicio. En Alto Hospicio había una toma que se llamaba La Negra. Yo he recorrido todas las comunas con los chicos, por eso les digo, porque yo de profesión soy ingeniero en telecomunicaciones, entonces apoyo mucho a los chicos cuando puedo. En Iquique está la zona de La Negra, que era una toma antiguamente. Eso hoy en día se construyeron casas, funciona normalmente todo, y hay una única empresa que es de un chico que estudió ingeniería en telecomunicaciones, que es de ahí mismo, y por eso armó ahí su empresa. ¿Te fijas? Entonces, si tú lo sacas a él, no queda nadie. Porque a La Negra no hay ningún operador que entre. ¿Te fijas? Lo mismo pasa en ciertos sectores del Espejo, como lo dije delante, todo el tema. En cuanto a la previsión del Internet, que era la otra que consultaba Camila, mira, hoy en día uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es, con todo esto que ha pasado en China y la parte de importación, es conseguir equipos a bajo costo. Nosotros aquí hay 2 o 3 empresas que te venden los equipos que van en la casa del cliente y te lo venden al precio que sea y te dicen, no, es que no hay más stock, que no sé qué, o si te quedas sin stock. Nosotros nos hemos juntado incluso y hemos importado de China.
pero también tenía el tema de los barcos, que hay que parar 60 días, y hay todo un tema impositario que para empresas pequeñas termináis contratando a un agente de aduana, a las finales es una burocracia tremenda, pero lo seguimos haciendo, nos seguimos esforzando, estamos tratando de traer equipo. En realidad es una lucha permanente por ver la manera de mejorar y sobre todo desde la región. En cuanto a lo que consultaba el presidente sobre la parte de infraestructura y las reuniones con Subtel y el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, yo inicié mi proceso de tramitación para poder ser operador en el año 2008. Se demoraron más de 2 años en darme el permiso. Un operador grande pide una ampliación y se lo dan en 30 días. Y eso, si no es burocracia, no sé qué es. Porque no puede ser tanta la diferencia. Lo mismo me pasa, y como anécdota, yo estoy construyendo un mini data center en La Ligua, que va a ser el primer data center que va a existir hacia el norte, porque no hay ninguno hasta La Serena. Y desde ahí, con las otras empresas del sector, pretendemos alimentar Illapel, Salamanca, Los Vilos, Cabildo al interior, Zapallar, Papudo, Cachagua, y toda esa zona costera. Entonces, y el trámite para poder conectarlo en trifásico a la electricidad, me dieron 3 meses, y hasta el día de hoy no tengo respuesta. Entel pidió un aumento de capacidad de trifásico en su planta y se lo dieron en 2 semanas, y me lo contó la gente de Entel. O sea, ese es el tipo de diferencias que hay, porque cuesta mucho confiar tal vez en empresas pequeñas, no tengo idea. Con Subtel, todo esto yo le he planteado años. Estuvo Huichalaf, estuvo Guidi, he visto pasar como 3 subsecretarios y te dan una respuesta que para mí hoy en día no es respuesta. Te dicen, es que la ley es la misma para todos. Ya, vale, perfecto, pero ¿cómo con uno te demoráis 1 mes, 2 meses en sacarle un papel y a mí te demoráis 2 años? Entonces no es la misma para todos. Yo, por operar sistema inalámbrico, pago exactamente la misma plata en licencia de lo que paga Entel. Y yo tengo 3.000 clientes. Están hablando de que Entel tiene millones, pero pagamos exactamente el mismo costo. Entonces, ahí sí somos iguales ante la ley. Pero cuando yo quiero postular a un fondo de desarrollo de las telecomunicaciones, no puedo, porque soy muy chico. Entonces, ¿hay igualdad ante la ley o no hay igualdad ante la ley? Me queda algo de la regulación de infraestructura. Mira, la regulación de infraestructura, que yo lo había notado, que también lo comentó José Miguel, yo creo que la infraestructura se puede regular. Pongo el ejemplo del FOR nuevamente, porque hacia el sur también hicieron exactamente lo mismo, y hoy en día, y se gastaron millones y millones de dólares en la fibra óptica austral, que es la FOA, y después, ¿qué pasó? Ahí está toda la fibra, no la usa nadie. No la usa nadie. Entonces, ¿dónde están las prioridades de desarrollo que estamos utilizando? Y si bien la parte de telecomunicaciones, la infraestructura de telecomunicaciones, no está ligada al 100% a esta comisión que es educación, pero esa infraestructura bien diseñada, bien trabajada, podría hacer muchas mejoras para educación, porque podríamos darle unas rutas donde realmente se le dé un uso, donde realmente tengamos escuelas con problemas, donde realmente podamos hacer crecer poblaciones que hoy en día no tienen capacidad de servicio, que no se pueden conectar para internet. Lo típico que vieron en las noticias, que se subían un cerro, todo el tema. En Petorca, al interior, tenemos 4 o 5 zonas así, pero estructuralmente no tenemos la manera de llegar porque hay cerros que no hay acceso, todo un tema. Entonces, la infraestructura crítica para educación debiera ir de la mano con la infraestructura crítica de las telecomunicaciones, porque al final las telecomunicaciones, si ustedes la miran como luz y agua, como lo quieren hacer, tiene que tener la universalidad que requiere la luz y el agua. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores diputados, hemos excedido con largueza, pero está realmente interesante el tiempo que teníamos asignado en la orden del día. Tengo que informarles que tenemos un proyecto con discusión inmediata y tenemos esperando al señor ministro de Educación, que va a mostrarnos, a presentarnos el proyecto que fue ingresado. Así que dejamos hasta aquí esta parte, agradeciéndole muy sinceramente a José Miguel y a John, ¿no es cierto?, el aporte que han hecho al conocimiento y a la comprensión de este fenómeno. Nos dimos cuenta que nos metimos en un problema bastante serio y complejo, ¿no? Pero por eso valoramos el aporte de ustedes. ¿Me permiten entonces suspender brevemente para hacer ingresar al señor ministro, que está esperando hace ya unos minutos? Sole, por favor.
Perfecto. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, José Miguel. Muchas John, gracias. muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta una próxima. Eso. La preocupación es la ley de nueva educación pública y que crea el sistema de educación pública en las materias que indica boletín 14.730 y 100-04 en primer trámite constitucional con urgencia calificada de discusión inmediata. Presentará el proyecto de ley y sus alcances el señor ministro de Educación, don Raúl Figueroa Salas. Está acompañado además, no la había reconocido con la mascarilla, a la directora de Educación Pública, la señora María Alejandra Greves Noguera, y además un asesor. José Pablo Núñez. Ah, José Pablo, que tampoco está más delgado parece José Pablo, ¿no? A diferencia de la mayoría con la pandemia. Bien, bienvenido, señor ministro. Le ofrezco la palabra de inmediato en honor al tiempo. Muchas gracias, A presidente. ustedes también les doy la bienvenida, por supuesto. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, diputado Pardo, los intermedios del equipo, y a los diputados y diputadas que están a distancia. Está también en la sesión telemática el subsecretario Jorge Poblete, también está ahí incorporado. Arriba un Cadillac. Bueno, como usted bien señalaba, presidente, nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo un proyecto que es un proyecto, como lo vamos a ver, bastante sencillo en términos de lo que en él se expresa, pero importante y que recoge las inquietudes de diversos actores, tanto del sistema educativo como también del ámbito político. De hecho, como lo vamos a ver en la presentación, existen una serie de proyectos de ley presentados en moción de algunos parlamentarios que van en la misma dirección de este mensaje. También hemos tenido reuniones con varios alcaldes, profesores, diputados que van más o menos en la misma línea. Y que en síntesis apunta a tres aspectos que son muy relevantes. El primero, darle sobre la base del aprendizaje que hemos tenido, y aprovecho a agradecer el trabajo que ha hecho Alejandra Greve y su equipo en la implementación de los servicios locales de educación. Eso ha permitido acumular un aprendizaje importante para facilitar la implementación de los 59 servicios locales de educación restantes. Son 70, ya tenemos 11. Y eso nos lleva a proponer una serie de modificaciones que son simples pero relevantes, que apuntan a darle mayores atribuciones a la Dirección de Educación Pública y también a asegurar, a través de instrumentos de fiscalización más efectivos, que los municipios cumplan de manera adecuada con las obligaciones que tienen para facilitar el traspaso del proceso educativo a los nuevos servicios. Eso es un conjunto de aspectos que tiene este proyecto. Otro dice relación con la extensión del plazo para implementar estos servicios, ya lo vamos a ver también. Y un tercer elemento apunta a despejar dudas que existen en el texto hoy día vigente de la ley sobre la posibilidad de determinados municipios que cumplan exigencias de mantener la administración del sistema educativo en la medida que cumplan esas exigencias y lo pidan también, tal como ya está en la ley, pero que se han generado ciertas dudas en la interpretación y creemos que también es bueno eso despejarlo. Dicho eso, voy a ir avanzando rápido. Primero, hay un contexto que nos parece relevante. El contexto es obvio. A este gobierno le ha tocado implementar la ley de la nueva educación pública, la ley 22.040, que como ustedes saben, muchos de ustedes participaron en el debate de esa ley. Es una ley que modifica de manera muy robusta el sistema de educación pública y por lo tanto requiere un proceso de implementación que es complejo. En ese sentido, el Ministerio de Educación y específicamente la Dirección de Educación Pública, que fue creada a través de esta misma ley, ha llevado adelante este proceso de implementación de una manera correcta, haciéndonos cargo de todos los desafíos y en un contexto evidentemente complejo, marcado no solo por la pandemia, ahora último, sino además en la magnitud de esta reforma
que significa, sobre todo en la etapa inicial, no solo la creación, la implementación y el traspaso del servicio educativo a los nuevos servicios locales de educación, sino que además la puesta en marcha de la orgánica general del nuevo sistema de educación pública. Y es por eso que se ha trabajado en la elaboración de los diversos reglamentos que la ley exige para la implementación, en la suscripción de los convenios de transición con los distintos municipios que integran el sistema de educación pública, y realizar mejoras a estos para generar procesos de traspaso más adecuados, los convenios de colaboración con distintas instituciones públicas con el fin de generar un trabajo conjunto armónico, impulsar proyectos de infraestructura para otorgar mejores espacios de aprendizaje, generar procesos para dotar a los servicios locales de educación de personal, ya sea por medio de la alta dirección pública, de concursos internos, cerrados, abiertos, en el fondo dotar los servicios de la dotación necesaria, impulsar el desarrollo pleno de las instancias de participación y gobernanza que la ley mandata. Recuerde que la ley implica varios aspectos de participación, consejos, etcétera. Generar foco en lo pedagógico con el fin de cumplir los principios, el objetivo de esta ley y apoyar el trabajo del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública. Con esto quiero decir de que, claro, cuando uno mira para atrás y dice, bueno, hay que organizar los servicios y traspasar el servicio educativo, obviamente es mucho más complejo que eso, y sobre todo al principio, porque requiere darle mucho tiempo a una administración general. La primera etapa de implementación, esto lo voy a pasar rápido, ustedes lo conocen bien, son los 11 servicios que hoy día ya tenemos en marcha, que siendo los últimos, Atacama, Valparaíso, Colchagua y Yanquihue, los últimos en haberse traspasado. Estos 11 servicios representan un total de 41 comunas en 9 regiones del país, cerca de 106.000 estudiantes, un 13,6% de la matrícula de la educación pública hoy. Y viene la segunda etapa, que es la implementación de los 59 servicios locales de educación restantes. Con ese propósito, y bajo una lógica de una gradualidad que está establecida en la ley, que es muy razonable que se mantenga y que además fue sugerida con fuerza por el Consejo de Evaluación de la Educación Pública, se ha avanzado en la implementación de estos nuevos servicios. Esto es bien importante porque la ley, si ustedes se acuerdan, establecía para los 11 primeros un cronograma concreto, es decir, señalaba cuáles son los 11 primeros servicios que debían implementarse y en qué momento debían implementarse. Pero para los 59 restantes, la ley en ese sentido es un poco más amplia, porque establece solo un plazo, que era un plazo del año 2025, prorrogable hasta el año 2030, si se daban ciertas condiciones con el Consejo de Evaluación, pero no establece la ley cuáles son, en qué momento deben implementarse, cuántos deben implementarse en un determinado periodo de tiempo, y eso obviamente la DEP, la Dirección de Educación Pública, lo ha tenido que ir trabajando. Bajo esa lógica se estableció un cronograma de traspasos hasta el año 2025 a la razón de 6 servicios el año 2022, todo esto sin considerar el proyecto de ley, me refiero a lo que está establecido antes de este proyecto de ley que estamos discutiendo. 6 el 2022, 12 servicios el 2023, 18, el 2024 y 23 servicios el 2025. En la creación de los servicios, los traspasos tienen un ritmo que va corrido de un año en gran parte de ellos. Ese es el escenario muy general, obviamente, en el contexto actual, sin considerar la tramitación de esta ley que ahora estamos empezando a discutir. ¿Cuáles son los antecedentes que incorporamos a esta discusión? Primero, la experiencia que se fue recogiendo a lo largo de este periodo de implementación, que nos lleva a identificar una serie de problemas, dificultades que deben ser superados. Parte importante de esas dificultades se han superado sobre la base de una buena gestión de la Dirección de Educación Pública. Otras están asociadas a la complejidad o a la magnitud de este proceso y a ciertas deficiencias de diseño que creemos son corregibles a través de un debate serio en el Congreso. Bajo esa lógica, en la implementación de los servicios locales se evidenciaron, como les decía, problemas de diseño que una vez mejorados permitirían asegurar un mejor y más eficiente traspaso de este servicio educativo
en aspectos administrativos, financieros, laborales y de gestión, para así no impactar negativamente en la calidad educativa de los servicios locales de educación. En síntesis, estas dificultades identificadas son las siguientes. Primero, falta de información básica y necesaria para realizar un traspaso de calidad y que no signifique un problema para la operación de los servicios. Lo que hemos visto es que, y esto es muy disperso, es muy diverso, hay municipios que cuentan con toda la información y lo entregan sin ninguna dificultad, un paquetito ordenado, digamos, de todo lo que tienen que entregar. Otros municipios no. Y, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, pero no tienen regularizados los inmuebles que tienen que traspasar, hay dificultades con los inventarios, hay dificultades para tener claridad de cuál es la dotación y cuál es el efecto de esa dotación. Y eso es importante comprenderlo. Insisto, esto ni siquiera es un problema en estricto rigor del diseño de la ley, es más bien cómo la realidad se va manifestando a medida que los traspasos se van realizando, pero obviamente si hacemos ciertas mejoras en la ley puede facilitar que esto se haga de mejor manera. Segundo, como algo anticipaba, bienes inmuebles que no se encuentran con su dominio e infraestructura regularizada por el municipio al momento del traspaso. Servicio educacional no saneado respecto de la sobredotación de algunos profesionales de la educación, por lo que de alguna manera los servicios locales han tenido que enfrentar a un problema que heredan desde la administración municipal. Por lo tanto, implementar una reforma estructural tan compleja como esta al sistema educacional, con los problemas administrativos, financieros y de recursos humanos que se arrastran de la educación municipal, ha sido un desafío complejo para todos los órganos que participan, porque recuerden, son varios los órganos estatales que participan de este proceso. En marzo del presente año, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, que recuerden está compuesto por 6 personas externas del Ministerio, ¿cierto? Con experiencia en el mundo de la educación, que además trabajan ahí ad honorem, aprovecho de agradecer el trabajo de ese Consejo. Teniendo en consideración estos antecedentes, que son los que se pusieron a disposición, tenían que pronunciarse respecto de la posibilidad de extender los plazos de implementación en la segunda etapa de implementación de la ley. Recuerden que la ley decía que si con la mayoría del Consejo se podía extender la implementación del año 2025 al año 2030. La propuesta del Ejecutivo en ese momento, haciendo eco de estos mismos hallazgos y de otras solicitudes que fuimos recibiendo, fue extender el plazo hasta el 2030. Pero lamentablemente no hubo acuerdo en el Consejo sobre esa extensión. Y por lo tanto, estamos obligados en el marco de lo que la ley señala, a concentrar toda la implementación de los nuevos servicios hasta el año 2025. Dado eso, y ya que el Consejo es el único organismo que tiene hoy día facultades para extender el proceso de implementación, se generó por parte de distintos actores gremiales, del mundo educativo, del mundo social, iniciativas que han manifestado, solicitado una extensión de los plazos. O sea, el sistema esperaba de alguna manera una extensión, pero no ocurrió. Destacamos, por ejemplo, un proyecto de ley del año 2020 de las senadoras Allende, senadora Alvarado, Latorre, Navarro y la senadora Proboste. En abril del 2020 se presentó un proyecto de ley acá en la Cámara, con la misma finalidad. El primero tenía la finalidad de extender un año la implementación de algunos servicios específicos. Luego se presentó otro que apunta a extender el plazo para todos los servicios de los diputados Bianchi, Del Reale, Iguren, Morán, Olivera, Osandón, Per, Radgreb y Sauerbaum. El 2021, otro proyecto en la misma línea de los diputados Calisto, Flores, Pérez y Sabaj. Además, en el Ministerio de Educación recibimos en la misma línea solicitudes para postergar, suspender o prorrogar, habían de todo tipo, digamos, de la Coordinadora Nacional de Funcionarias y Funcionarios DEM, DAEM y corporaciones municipales, de el alcalde María Elena, que es uno de los que tendría que trasladar ahora en el servicio local de Licancabur, del Directorio Comunal de Natales del Colegio de Profesores, de una serie de agrupaciones de Antofagasta, el Sindicato de Trabajadores del Casa Central de la Corporación, Colegio Comunal de Profesores, Sindicato de Asistentes de la Educación, Sindicato de Asistentes de Aulas, Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación. El 2021, en agosto, carta suscrita por el alcalde de Calama en la misma dirección. De Los Lagos en septiembre del 2021, de María Elena de nuevo en septiembre del 2021, del alcalde, bueno, el alcalde María Elena ha tenido en esto una particular preocupación. De Cauquenes, la alcaldesa de Cauquenes también pidiendo lo mismo, los alcaldes de Chanco,
de Constitución. En general hay una asociación de municipios de Maule Costa, donde también nos han planteado exactamente lo mismo. La Asociación de Municipalidades de Chile y la Asociación de Municipios Rurales presentó al Ministerio de Educación un estudio donde apuntan a que un 61,3% de los alcaldes no está de acuerdo en continuar con el proceso de traspaso tal cual como está establecido en la ley. No es que estén en contra del sistema, sino que de nuevo piden que se hagan ciertas modificaciones. El Colegio de Profesores hizo un llamado a movilizarse para pedir la postergación de la implementación de la segunda etapa, señalando que la nueva institucionalidad no solucionaría los problemas de la educación en Chile. Consideran que existe una situación laboral de grupos específicos de trabajadores, como los DAEM, que podrían perder su empleo. Nosotros no compartimos los fundamentos en los que ha planteado el colegio esta diferencia, pero también es un dato que han pedido la postergación. Y además, en el marco del trabajo que llevó adelante el Consejo de Evaluación de la Educación Pública, en un estudio encargado por el propio Consejo, la Universidad Católica, a través del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, presentó un informe en el que concluyen que para una mejor implementación y para asegurar la calidad del proceso es importante considerar mayores plazos y extender el proceso de implementación en la segunda etapa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y perdonen por haber lateado con tanto, pero creo que es bueno saber que existe en general un consenso de que es importante implementar esta ley, que hay que seguir implementándola, pero que hay que hacerlo con una calma adecuada para asegurar la calidad de ese proceso de implementación. Paso ahora, muy en síntesis, a explicar los objetivos del proyecto y su contenido. ¿Qué es lo que busca el proyecto? Modifica la Ley 21.040 con el propósito de mejorar los procedimientos de los traspasos del servicio educacional desde la administración municipal a los servicios locales. ¿Cómo? Primero, incorporando mayor precisión y fortalecimiento de las atribuciones de la Dirección de Educación Pública. Segundo, aumentando la fiscalización y perfeccionamiento de las obligaciones de las municipalidades para efectos del traspaso. Tercero, postergando la entrada en funcionamiento para municipios que cumplan ciertos requisitos. Cuarto, extendiendo los plazos establecidos en la ley para la etapa previa al traspaso del servicio educativo y extendiendo también la segunda etapa en la implementación. Para evitar cualquier duda, nadie pretende con este proyecto ni paralizar la implementación de los nuevos servicios, ni suspender la implementación de los nuevos servicios, ni proponer una mirada diferente de cómo debe ser la educación pública en términos estructurales. Solo se apunta a mejoras en el proceso de implementación y a entregar mayores plazos para que ese proceso sea viable y de calidad. En términos del fortalecimiento de las atribuciones de la DEP, lo que se propone es facultar a la Dirección de Educación Pública durante el periodo que media entre la entrada en funcionamiento de los servicios locales y el momento en que se haga efectivo el traspaso. Muy en síntesis, se crean los servicios, pero eso no significa que de inmediato tengan que administrar los colegios, sino que hay un periodo entre medio donde el servicio incorpora personal, lleva adelante todos los elementos propios para estar listos en la gestión educativa. En ese periodo intermedio, lo que se propone es que la DEP pueda actuar en nombre y representación de los servicios locales de educación para realizar las gestiones jurídicas y administrativas necesarias para la entrada en operación del servicio. Pasa hoy día que se crea el servicio local, pero hay una especie como de tiempo muerto en el que nadie tiene atribuciones concretas para llevar adelante ciertas cosas. Entonces queremos que en ese periodo la DEP pueda tener ciertas atribuciones que faciliten precisamente lo que se necesita para asegurar un buen traspaso. Segundo, entregarle a la DEP la asistencia técnica a la gestión administrativa de los servicios locales, estableciéndolo como una función permanente. Hoy día existe, pero era solo para algunos servicios los primeros. Hemos dado cuenta de que en realidad eso tiene que ser una función permanente, la función de asistencia técnica. ¿Para qué? Para que los servicios locales, desarrollen una gestión eficaz y eficiente. Y para estos efectos podrá impartir instrucciones relativas a su dirección, organización, administración e instruir investigaciones sumarias o sumarios administrativos respecto de hechos vinculados a las competencias de la DEP en relación con los servicios locales. Entonces, el primer paquetito de reforma, entregarle mayores atribuciones a la DEP. Segundo elemento, aumentar la fiscalización y las obligaciones de los municipios. El objeto de esta parte de las modificaciones es ampliar la competencia de la Superintendencia de Educación, que está limitada hoy solo a la fiscalización de los convenios de ejecución del plan de transición. Y queremos ampliar esta posibilidad de fiscalización a todo el proceso de traspaso del servicio educativo, de alguna manera fortaleciendo también
la posibilidad de observar, de acompañar y de fiscalizar que los municipios cumplan durante todo el proceso con las obligaciones que la ley establece. Se busca fortalecer la acción fiscalizadora de la superintendencia desde el proceso anticipatorio del envío de la información desde los municipios a la ADEP para preparar el traspaso hasta el inicio de la prestación de servicio educativo por parte del servicio local. Solo poner un ejemplo, hoy día ocurre que para preparar el traspaso, incluso la creación del servicio, los municipios tienen que entregar cierta información que es esencial y a veces esa información no llega y no tenemos herramientas concretas para exigir que eso efectivamente se materialice. O las que existen son demasiado duras contra los municipios, se busca una acción más bien intermedia. Para esto, la superintendencia podrá contemplar programas de fiscalización para la revisión y fiscalización de toda la información que deben remitir las corporaciones municipales y los DAEM, tanto en el plazo como en el contenido, lo anterior obviamente en coordinación con la Dirección de Educación Pública. Y se solicitará a los municipios la regularización de los bienes inmuebles afectos a la prestación del servicio educacional, ajustes y acreditación de la dotación, para así entregar un servicio saneado. Pasa hoy día que lo que traspasan, en definitiva, implica un esfuerzo doble o triple de gestión para los servicios locales y por tanto si queremos poner el foco en la calidad de lo que pasa en la sala de clases, es importante que este saneamiento se haga con anterioridad. Otro eje es la postergación de entrada en funcionamiento para municipios que cumplan requisitos. Esto es bien importante. La evidencia ha demostrado que sí existen municipios que han mantenido una buena gestión del servicio educacional. Y es por esto que se busca perfeccionar un mecanismo que hoy día lo contempla la ley, quiero ser bien claro en eso, en el artículo 10º transitorio, que es el que, si hoy día la ley contempla que si un municipio quiere postergar el traspaso, lo puede hacer en la medida que cumpla ciertos requisitos, pero tiene exigencias, por un lado, difíciles de acreditar, y por otro lado hay ciertas dudas de cuál es la extensión de esa posibilidad. ¿Qué es lo que se busca con esta parte del proyecto? Permitir que las experiencias positivas de las municipalidades y corporaciones municipales puedan mantenerse a lo largo del tiempo, sin obligarlas a traspasar la prestación del servicio educacional, pues el propósito final del sistema educacional es la calidad educativa que se entrega a nuestros niños, niñas y jóvenes. Esto también hay varios municipios que lo han planteado, lo he escuchado mucho en la zona de Ñuble, que han estado ahí también muy preocupados y se replica también en otros municipios. A su vez, junto con otorgar la posibilidad de que las experiencias de calidad educativa se mantengan en el tiempo, se busca incorporar como requisito, por ejemplo, que los municipios o las corporaciones deban mantener las cotizaciones previsionales de sus trabajadores al día, con el fin de resguardar las obligaciones, el cumplimiento de las obligaciones legales respecto a los trabajadores. O sea, no es que tienen que cumplir con ciertas exigencias, tienen que mantener esas exigencias. Si no las cumplen o no las mantienen, se pierde esa posibilidad. La extensión de los plazos establecidos para la etapa previa al traspaso del servicio educativo. Para que se haga efectivo el traspaso al servicio educativo, los servicios locales contemplan en el proceso una etapa denominada de funcionamiento, la cual, según el artículo 6º transitorio, se deberá iniciar al menos 6 meses antes de la fecha del traspaso. En simple, funciona el servicio como un continente, digamos, pero no tiene la administración de los colegios. Hay un plazo para ello. Desde el punto de vista administrativo, el proceso de instalación de un servicio se produce en 4 etapas: la planificación, la anticipación, el funcionamiento y el acompañamiento. Los servicios locales del año 2020 se instalaron considerando una etapa de funcionamiento superior a los 12 meses que plantea la ley, lo que permitió un proceso de traspaso con menos complejidades en comparación con los del 2018 y el 2019. Recuerden, en el 2018 esto se hizo prácticamente todo en 6 meses. Los posteriores se hizo una anticipación larga. Dados los antecedentes observados, creemos que la etapa de funcionamiento previa al traspaso considera el proyecto de ley 2 años para su ejecución, para de este modo entregar un tiempo adecuado para que los servicios locales y los municipios generen un proceso de calidad para el traspaso del servicio educativo. En síntesis, dejar un plazo de 2 años entre que se crea el servicio y pueda recibir la gestión de los establecimientos para así asegurar un buen traspaso. En la lámina siguiente se aprecia una línea de tiempo, ¿cierto?, que cómo operaría toda la creación. Una etapa de planificación, 3 años antes, una de anticipación, 2 años antes, de funcionamiento, 1 año antes, y luego el traspaso al servicio. Vamos a entrar en el detalle, lo podemos dejar la lámina. Pero en el fondo, en síntesis, lo que buscamos es darle más tiempo a la
al funcionamiento del servicio antes de que reciban los colegios. Eso es lo que, o asegurar ese tiempo tal como hoy día se ha hecho. Junto con ello, se busca extender la segunda etapa de implementación. ¿Qué significa esto? Para la elaboración del informe de evaluación intermedia, el Consejo de Evaluación solicitó, entre otros, un estudio, varios estudios. Uno de ellos fue el del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que se denominó Planificación de la segunda etapa de implementación de la Ley 21.040. Este concluyó que era conveniente, desde el punto de vista técnico, extender los plazos de implementación de la segunda etapa de la ley. Para esto, el informe técnico presenta proyecciones de costos asociados a 5 escenarios de implementación en la segunda etapa. Los resultados del análisis de los escenarios posibles de implementación arrojan que aquel escenario que cuenta con mayor factibilidad es extender esto hasta el año 2028, con una gradualidad creciente de implementación. Para lo anterior, este estudio realizó una evaluación técnica en base a aspectos operacionales, financieros y de recursos humanos. De este modo, se consideró una clasificación y un modelo para la implementación de los servicios locales de acuerdo a su complejidad de instalación, identificando la dificultad de instalación en 2 dimensiones generales: la formación de equipos al interior de los servicios y el traspaso del servicio educativo desde la administración municipal al nuevo sostenedor. A lo anterior se suma la experiencia empírica que se ha evidenciado desde el Ministerio de Educación, que esto ha demostrado que la implementación de la ley es un desafío importante, complejo, de gran envergadura, que necesita de mayor tiempo para generar un proceso de calidad que significa un proceso ordenado, efectivo y que redonde en una mejor calidad educativa. Por esto es que este mismo estudio, en el fondo, plantea el 2028, y lo que hemos hecho en este proyecto es recoger la opinión técnica de ese estudio, que nos parece razonable porque le da un sustento técnico bien evidente. Bajo esa lógica, lo que se plantea, lo que está en la lámina siguiente, o sea, la siguiente es el escenario actual, ¿cierto? Y en la que viene a continuación es cómo quedaría el escenario de aprobarse esta extensión. Que creo que esto es lo que es relevante. En la anterior, ustedes ven que terminaba todo el año 2025 y por lo tanto el último traspaso se generaría en el año 2026. El 2025 se crearían los últimos servicios locales, el 2026 estaría todo el proceso educativo traspasado. A una razón compleja, dale una antes, José Pablo, por favor. Si ustedes se fijan, el año 2000, ahora habría que crear 6 servicios, 12 servicios al año 2023, 18 servicios al año 2024. Nunca se han implementado en lo que llamamos de experiencia hasta ahora más de 4. Partimos con 4 y terminamos con 4. Y ha sido difícil. Entonces, si implementar 4 servicios es complejo, implementar 18 en un solo año, yo creo que es de una complejidad muy difícil de dimensionar. Por lo tanto, ¿qué es lo que se propone? El escenario que está en el proyecto de ley. Si ustedes ven, bueno, arriba está la línea de tiempo, pero en la tabla de abajo está más fácil. Desde marzo del 2022 hasta marzo del 2028, a la razón de 6, 7, 8, 9, 9, 10 y 10. Y esto significa que el año 2030, en enero, se llevarían a cabo los últimos traspasos del servicio educacional, porque se crea el servicio y 2 años después se traspasa los colegios. Y con eso entonces estamos extendiendo la posibilidad de Los que tenían que entrar en el 2022 recién va a ser efectivo el traspaso del 24. El 2024, exactamente. No se detiene la implementación, se sigue adelante, los 6 servicios que ahora tienen que crearse, están creándose, todo ese trabajo la DEP lo está haciendo, pero el traspaso, con todas las consecuencias derivadas de los traspasos, los concursos de profesionales, etcétera, queda extendido hasta el año 2024. Eso es una síntesis, presidente, de lo que plantea el proyecto. Insisto, creo que obviamente tenemos que ponernos de acuerdo y hay una serie de aspectos que hay que conversar, pero quiero ser bien enfático en esto. Hemos visto nosotros un amplio consenso en lo necesario que es tomar estas medidas específicas para mejorar la gestión y también en extender los plazos, porque la verdad es que le entrega mucha calma al sistema en un momento en el que creo la pausa puede ser
muy bien recibida por diversos actores a nivel nacional. Y de hecho, aunque obviamente no inciden en esta tramitación, pero creo que es interesante destacar que todos los candidatos a la presidencia, tanto los que quedaron sin pasar a la segunda vuelta como los que ahora están en competencia, han planteado la necesidad de mantener la ley de educación pública, pero extender sus plazos de implementación para resguardar que ese proceso sea un proceso de calidad. Gracias, presidente. ¿Me puede compartir eso? Lo voy a estudiar con detenimiento. Bien. Bueno, primero yo no puedo sino manifestar en principio, ¿no es cierto?, mi satisfacción porque finalmente haya llegado este proyecto del cual habíamos hablado, que habíamos anunciado, y sobre todo porque se van en línea con otros dos proyectos que son iniciativas que usted mencionó y que los tenemos ya en tabla, porque teníamos que cumplir con compromisos. O sea, tengo que dar fe de que hay muchos actores que han venido incluso a esta comisión, alcalde, Andacollo, allá en el norte, de María Elena y toda esa zona, de distintas partes, de Ñuble, hemos estado muy bombardeados por este tema, sin duda. Los asistentes de DEM corporaciones. Y yo diría que es inevitable abordar el tema. Ahora bien, está hecha la presentación por parte del señor ministro y nosotros vamos a tener que tomar algunas decisiones que ya nos generan un primer conflicto. ¿Qué hacemos con estos proyectos de ley que son iniciativa parlamentaria? Porque al llegar un mensaje, que siempre yo fui partidario del mensaje para evitar que nos metiéramos en problemas de inconstitucionalidad y termináramos judicializando ante el Tribunal Constitucional los temas que no aportan a la solución al problema, y aquí los autores particularmente vamos a tener que contactarlos para ver que desistan de que lo tramitemos, porque no tendría sentido tramitar estas dos si es que hay acuerdo, porque el objetivo, este es mucho más complejo porque abarca completo, porque abarca otras materias que no están contenidas. Acá simplemente la iniciativa es trasladar en 2 años, suspender momentáneamente la entrada, ¿no es cierto?, en vigencia de los servicios locales en 2 años. Esa es la idea de ambos proyectos. Y incluso, este es un tema que tenemos que conversar ahora ya, porque nosotros necesitábamos pedirle autorización a la sala para refundirlo, porque tratarlo en uno solo. Entonces me gustaría escuchar sus opiniones, estimados colegas, respecto de esto. Primero, de la presentación del señor ministro con este proyecto y también sobre qué hacer con los proyectos de los distinguidos diputados que habíamos puesto sobre tabla, ¿no? O no, que lo habíamos puesto en tabla, en discusión, no sobre tabla. La diputada Girardi está pidiendo la palabra. ¿O se quedó pegada la manito? No, ya, no, pedí la palabra, presidente. Perfecto, le ofrezco la palabra. Sí, agradecer al ministro. Yo creo que él incorporó varios temas adicionales al solamente el tema del plazo, ¿no? Entonces quisiera preguntar sobre algunos temas que me parece que son relevantes abordar. No sé si los tocó y yo no escuché bien, pero por lo menos no los vi, no los escuché en la presentación. Uno, el financiamiento, porque él dice que hay un amplio consenso, ¿ya? Respecto de profesores, alcaldes, etcétera, respecto de la necesidad de aplazar, pero este consenso tiene algún fundamento, y ese fundamento, uno, es problema de financiamiento que no se aborda. 2, ¿ya? Está el problema, efectivamente, el traspaso de los funcionarios de la administración central, que yo no vi que haya una solución en esta postergación o cambio de plazo, ¿ya? Y que son uno de los temas que efectivamente gatilló, ¿ya? La posibilidad o la necesidad quizás de cambiar los plazos del traspaso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los funcionarios de la administración central? ¿Qué pasa con los asistentes de la educación en esta postergación, ¿ya? Que están esperando su estatuto y al año que tengan que esperar 5 años más, ¿ya?
esos son tres temas que me parece importante que se explique por parte del ministro. Y además, creo que hay algunos temas que yo creo que son complejos. Por ejemplo, esto de decir que los alcaldes que lo hacen bien, ¿ya? Mantenerlos solos cumpliendo algunas condiciones, entre ellas que paguen las cotizaciones. Yo creo que esa exigencia debieran ser para todos, no solo para aquellos que se quisieran quedar con el servicio, porque si no las deudas las hereda el Estado, ¿no? Entonces, primero el rol que tiene la superintendencia en este proceso, ¿no? Un rol de real fiscalización, ¿no? Respecto de los incumplimientos de los distintos municipios previo al traspaso. Entonces aquí hay un rol de la superintendencia que incluso está dentro de los elementos que planteó el Consejo de Evaluación, ¿ya? Donde dice que la superintendencia no cumple con la fiscalización, ¿ya? Y no da cuenta de la información que se requiere para asumir este proceso. Eso es otro punto que me gustaría abordar. Dos, ¿qué pasa con aquellos? Porque hoy día uno de los consensos también, aparte del financiamiento, aparte de los problemas de los asistentes de la educación y de los traspasos de administración central, ¿ya? Es la mala implementación por parte del Estado, ¿no? O sea, aquí hay barrancas. De hecho, el ministro cita el estudio de la Católica respecto del proceso, ¿ya? Y en la comisión nosotros recibimos que el peor, ¿ya?, evaluado por parte de este estudio es Barranca, y sin embargo el director sigue ahí. Entonces, ¿qué pasa si hay municipios que lo hacen mal, municipios que supuestamente lo hacen bien? ¿Qué pasa con los servicios locales que lo hacen mal y que no tienen ningún cambio y no han tenido ningún cambio en estos 4 años? Entonces, me gustaría saber cuál es la postura respecto del Ministerio respecto de eso, ¿ya? Y por último, presidente, yo creo que es importante abordar los temas que realmente dieron origen, ¿ya?, a la necesidad de la postergación y como conclusión, ¿no? Y ninguno de esos temas está abordado por parte del Ministerio en este proyecto de ley, y eso es preocupante. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Le ofrezco la palabra al diputado señor Luis Pardo. Gracias, presidente. Ahí sí, ya. No, muy breve, presidente, porque nos queda poco tiempo. Yo propondría a la comisión que nos diéramos hasta la próxima sesión para que los autores de los otros proyectos pudiesen retirarlo y por vía de indicaciones, si es pertinente, aportar a este proyecto. Porque creo que estamos todos de acuerdo que la urgencia está en poder tramitar una ley que nos dé los plazos necesarios para ir subsanando los problemas que ha presentado la implementación, que yo discrepo que no sean los que intuyo está proponiéndonos la diputada Girardi. Yo creo que un tema es los plazos y la necesidad de hacer ciertas adaptaciones para que el proceso sea más razonable y efectivo, independiente que no sé si en este o en otros proyectos de ley se abordará los otros temas que se mencionan. Gracias, presidente. Estamos reglamentariamente en el tiempo y con las atribuciones de ser presidente me va a tomar un minuto nomás. Creo decir que sí, yo tengo clara conciencia que hay estudios muy importantes que hablan, ¿no es cierto?, de las falencias y de las necesidades de mejoras, que son de diseño, que hay problemas que quedaron, reconozcámoslo, mal resueltos en la propia ley, como el tema de los funcionarios que Cristina llama de la administración central. Pero por otro lado también tenemos que hacernos cargo de que no se va a poder resolver en tan corto plazo todos y cada uno de los problemas, como el tema del financiamiento, que a mí me parece un tema sustantivo. Pero tendremos que esperar la definición, ¿no es cierto?, de lo que es el próximo gobierno y las decisiones que se toman en el ámbito, que van a tener impacto en el ámbito de la Convención Constituyente y toda esa cosa. Así que yo creo, o sea, siempre he sido de la idea de que ralentizar la entrada en vigencia de los ayudaría a ese proceso, que las cosas se vayan definiendo mejor. Pero para eso es la discusión. Así que estamos abiertos. Yo quiero agradecerle, ministro, que haya venido hasta la comisión a presentarnos este proyecto. Al fin carajo, dirían en mi zona, se demoró, pero está aquí. Y bueno, lo estudiaremos con toda la urgencia que nos plantea el reglamento, porque está con discusión inmediata y yo les pido a los diputados que vayamos viendo
ya tenemos invitación, o sea, gente que nos ha pedido, por ejemplo, hay una colisión evidente con los asistentes, digamos, mayoritarios en número, que nos dice, oiga, espérese, no queremos que ustedes paren porque está ligado a que nosotros tengamos los beneficios del estatuto de los asistentes de la educación. Entonces hay un elemento ahí de perjuicio económico en incentivos importantes para ellos. Bueno, todas esas cosas vamos a tener que ponerlas en la coctelera para decidir lo que sea mejor para el sistema. Así que gracias a todos por participar de esta sesión, ministro, directora, señor asesor, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.